Cordial saludo, soy Wilber Alexis Murillo Manyoma y les doy una calurosa bienvenida a su programa Colombia en la Verdad, un espacio para reflexionar nuestro pasado, comprender el presente y construir una Colombia más justa. Hoy hablaremos de una de las formas más silenciosas pero dolorosas del conflicto armado en Colombia, la extorsión, una violación sistemática de los derechos humanos que aún deja cicatrices en miles de colombianos. Durante muchos años, en muchas regiones del país, actores armados ilegales impulsaron pagos obligatorios a comerciantes, campesinos y transportadores. Estos cobros, conocidos como vacuna, eran exigencias violentas disfrazadas de protección. Este no fue un caso aislado. En muchas zonas quienes se resistían a pagar eran castigados con amenazas, asesinatos o desplazamientos forzados. Escuchemos entonces en este momento el testimonio de una víctima que hoy, desde el anonimato, comparte su historia con nosotros. Al negarme a pagar la extorsión, pusieron una bomba en mi negocio donde falleció una empleada inocente. El mensaje fue claro: pagar o morir. Este tipo de historia revelan cómo la extorsión destruyó familias, economías y sueños. Y lo más grave, ocurrió muchas veces con total impunidad. Según el informe de la Comisión de la Verdad 2022, entre las páginas 145 y 147, el Estado fue muchas veces ausente o ineficaz, dejando a las comunidades en manos de las estructuras criminales que gobernaban con miedo. En regiones como el departamento del Chocó, el Catatumbo y el sur del país, pagar la extorsión era visto como una condición para sobrevivir. Así, la extorsión se convirtió no solo en un crimen económico, sino en una forma de dominación social. Reconocer estos hechos es el primer paso para evitar que se repitan. Las víctimas de extorsión también merecen verdad, justicia y reparación. Desde este espacio, Colombia en la Verdad, queremos rendir homenajes a esas voces que por tanto tiempo fueron silenciadas. Como sociedad tenemos el deber de escucharlas y de transformar ese dolor en compromiso por la vida y la dignidad. Gracias por acompañarnos en este magazine. Hasta pronto. En Colombia, la verdad, hablaremos sobre la desaparición forzada en términos de derechos humanos. Mi nombre es Jennifer Ariana Enciso y vamos a hablar de lo que pasó. La desaparición forzada en Colombia involucró la toma rápida y violenta de personas por parte de actores armados, incluyendo partes del Estado, paramilitares y guerrillas. Estas personas eran secuestradas, sometidas a torturas, asesinadas y sus cuerpos eran ocultados deliberadamente. Un ejemplo específico es la práctica de arrojar cuerpos al río, a veces con piedras atadas a ellos para que se hundieran rápidamente, como se relatan testimonios de comunidades afectadas. Uno de esos relatos indica que las personas eran secuestradas, asesinadas y arrojadas al río como el atrato, con el mensaje explícito de "el que los coja se muere", lo que muestra un intento de intimidación y de extender el miedo entre la población. Además, se señala que en algunos casos, para ocultar estas desapariciones, los responsables quemaban los restos en hornos crematorios o los escondían en fosas comunes o cementerios sin identificar. Ahora, ¿qué dice el informe final sobre este tema? El informe indica que en Colombia alrededor de 121.768 personas fueron desaparecidas entre 1985 y 2016, con una estimación que puede llegar a casi las 210.000 víctimas si se consideran subregistros y desconocimientos de casos. Se señala además que estos hechos son especialmente graves en algunas subregiones donde se registran niveles críticos de desaparición forzada y que los momentos de mayor incidencia coinciden con épocas de ejecución extrajudiciales en el conflicto armado, con prácticas deliberadas de ocultamiento de los cuerpos y de la realidad de los hechos. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? ¿Hubo justicia o no? El documento sugiere que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y fragmentada. Se crearon mecanismos como la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, pero todavía persisten dificultades en la coordinación institucional y en la búsqueda efectiva de las víctimas.
Además, muchas desapariciones están relacionadas con acciones de los grupos paramilitares y del Estado, y en muchos casos no ha habido juicio o sanción plena contra los responsables. La existencia de casos no esclarecidos y el subregistro indican que la justicia aún no ha llegado a todas las víctimas. ¿Cómo está hoy la víctima o la comunidad afectada? La situación actual es de profunda afectación y heridas abiertas. Las familias de las víctimas se enfrentan a la incertidumbre sobre el paradero y el destino de sus seres queridos, y la imposibilidad de cerrar esos casos dificulta su duelo y búsqueda de justicia. Aunque se han avanzado algunos procesos, todavía se requieren mayor coordinación, acciones de búsqueda y reconocimiento oficial para atender a las víctimas y sus comunidades, que permanecen en un estado de duelo y lucha por la verdad. En conclusión, este fenómeno representa una grave violación de derechos humanos que ha sido sistemática y extendida a lo largo de varias décadas, vinculada tanto a actores estatales como no estatales en el contexto del conflicto armado. La práctica ha generado un impacto profundo en las víctimas y sus familias, quienes se enfrentan a la incertidumbre, el dolor y la injusticia debido a la falta de claridad en los casos, la fragmentación de los esfuerzos de búsqueda y la impunidad de muchos responsables. En esencia, la desaparición forzada en Colombia refleja no solo una práctica violenta, sino también un desafío persistente para el Estado en su responsabilidad de garantizar la justicia, la verdad y la reparación a las víctimas y sus comunidades. Muchas gracias. Hola, un saludo para todos los del magazine Colombia en la Verdad. Muchas gracias por la invitación a tan espectacular programa. Ya voy a hablar sobre el tema de las masacres. Me presento Julián Andrés Botasio Beltrán. Muchas gracias por su invitación. Bueno, tenemos el tema de los derechos humanos, ¿sí? Sobre el libro Hay futuro, si hay verdad, hallazgos y recomendaciones. Este es parte del informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Para empezar, ¿qué es una masacre? ¿Sí? Según la definición de la Academia de la Lengua, dice matanza de personas, por lo general indefensas, producidas por un ataque armado o causa parecida. Y lastimosamente Colombia no es ajeno a esto. Vamos a hablar el informe sobre las masacres desde 1958 a 2019. De 1958 con el Bogotazo, la guerra de los partidos políticos liberal conservador y ya 2019 todo el proceso que ha pasado con guerrillas paramilitares y todos estos entes armados, incluso el mismo Ejército Nacional. Eh, Hay muchas masacres que han impactado a Colombia. Una de ellas es la masacre del Salado, hechos que ocurrieron entre el 16 y el 21 de febrero. O sea, fue mucho tiempo, mucho tiempo. Eso fue en el año 2000. Fueron 450 paramilitares que ingresaron a la población del Salado, sembraron el terror durante todos estos días, torturaron, asesinaron a 67 personas en la cancha de microfútbol, reunían la gente y todos tenían que ver esa horrible masacre. Fue una barbarie. Y con ayuda del ejército. Muy bien. Continuamos con otro terrible hecho que fue la masacre de Bojayá en la iglesia. Fueron 82 los muertos, más de 100 heridos. Hechos que ocurrieron el 2 de mayo del 2002 en la parroquia Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, Chocó. La consecuencia, pues, eso fue la consecuencia de una pipeta lanzada por las FARC en medio de combates con paramilitares y lastimosamente 47 eran niños y adolescentes. Bueno, entre estos años 1958 y 2019, pues de acuerdo con el Archivo Nacional de Memoria Histórica, se registraron al menos 4.237 masacres y los años más difíciles o donde se presentaron más, que hubo un pico más alto, fue de 98 a 2002 en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, que fue la época de los diálogos de paz en el Caguán con las FARC. Sí, y en este periodo se presentaron el 62% de las masacres en 118 municipios del país, con un total de 24.600 personas asesinadas tristemente. En esta gráfica siguiente observamos
cómo desde 1959 hasta 2019 el pico más alto se elevó en el 99, 2000, 2001, el periodo presidencial que ya les había comentado, donde las FARC tomó mayor poder. Y de igual manera lo comparamos con las ejecuciones extrajudiciales, con los asesinatos digamos, civiles que fueron asesinados, valga la redundancia, por fuerzas militares, lo que llamamos falsos positivos, que hubo un aumento de 2005 al 2009, un pico más alto en el 2007, esto fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero igual vemos la gráfica roja que hay una gran diferencia entre las masacres desde el 99 al 2002 y respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Ok, así ya damos por terminado. Muchas gracias por su atención y el mensaje es, esperamos no se repita todo este tipo de barbaries y ni violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Continuando con el Magazine Colombia en la verdad, mi nombre es Nancy Lorena Escobar y hoy les hablaré de la violencia sexual en el conflicto armado. En Colombia, en la verdad, exploramos una de las realidades más dolorosas de nuestro país, la violencia sexual, en el marco del conflicto armado, un crimen que ha marcado la vida de miles de colombianos y que durante años ha sido silenciado por el miedo y la impunidad. Tenemos el caso de una joven en 1997, cuando tenía 18 años y caminaba por Guarné, Antioquia, cuando una camioneta se detuvo al lado de la joven, invitándola para que se subiera a su camioneta, lo cual esta joven cuenta que rechazó totalmente la oferta de poderse subir a su carro. En este momento, la persona, el hombre, golpea fuertemente su cabeza con un arma y después la viola. Luego de hacer la violación sexual, la amenaza diciéndole que conoce a su hermana, a sus familias y especialmente a su mamá. Por lo tanto, que no puede hacer ninguna denuncia, porque si no, tendrá graves problemas si los llega a realizar. Además, la violencia sexual en el conflicto armado colombiano ha tomado múltiples formas, como violaciones, esclavitud sexual, acoso, desnudo forzado y amenazas. Estos actos han sido cometidos por diversos actores armados, convirtiéndose en herramientas de control y sometimiento. Desde las FARC hasta otros grupos paramilitares, pasando por agentes estatales, miles de mujeres y algunos hombres fueron víctimas de estos crímenes. Entre 1997 y 2005, los registros muestran una concentración de estos delitos más en las zonas rurales, donde la guerra se intensificó. El ataque contra la dignidad, la intimidad y la libertad sexual de las víctimas tiene efectos profundos, como lo son el trauma psicológico y físico, estigmatización familiar y social, miedo a denunciar por amenazas de muerte, además de la anulación del liderazgo femenino en comunidades. A pesar del silencio y del miedo, miles de sobrevivientes han alzado su voz para elegir la justicia. El Registro Único de Víctimas ha documentado más de 32.000 casos y las organizaciones de derechos humanos continúan luchando por el reconocimiento y la reparación. Por lo tanto, la historia de Colombia no puede escribirse sin la verdad. Recordar, escuchar y reconocer la víctima es el primer paso para hacer justicia. Desde Colombia en la verdad hacemos un llamado a la conciencia colectiva que esta realidad no puede olvidarse. Esto es Colombia en la verdad. Nos vemos en una próxima edición.